¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Igual a alguno le está viendo en directo, igual a alguno no. En otra hora, en otro momento. Y lo he dicho, no quiero hacer un vídeo de las tonterías habituales que hago siempre, pero aunque tal vez yo no sea la persona más adecuada para ello, porque tampoco tengo una experiencia ni una reputación como cómico de la hostia, precisamente, solo llevo un par de años con esto. Sí que me gustaría intentar comentar algunas cosas con lo de los límites del humor, la censura y demás, pero sin ponerme tampoco del lado 100% de los cómicos, porque sí, e intentando ser un poco analítico. Os explico, ¿no? A todos los que os gusta la comedia o simplemente pues, seguir la actualidad, prácticamente va como un cómico apaleado por mes o a veces incluso más. El último ha sido Dani Mateo, Robert Bodegas hace nada, con chistes de gitanos, etcétera. Y sí que lo que me gustaría hablar es un poco lo que pasa y por qué se genera esta sensación como de odio tan generalizada, que igual es un tanto exagerado, igual no. Me explico, tal vez lo primero, repito, intentando ser objetivo y analítico. Límites del humor, si hay o si se deben poner o no. Yo creo que es que en realidad son las dos cosas. O sea, límites del humor no se pueden poner, pero sí los hay. Pero es que el problema es que tal vez los límites del humor son personales. No podemos generalizar dónde está el límite del humor, hasta qué punto se puede llegar a algo. ¿Por qué? Pues porque igual cuando se hace un chiste, por ejemplo, sobre una tendencia política, sobre una actitud, sobre un grupo, sobre una moda, lo que sea, va a haber gente que le va a ofender y gente que no. Y si lo hacemos al contrario, yo he llegado a ver como, por ejemplo, el mismo chiste hacia un partido de izquierdas o a una persona le hace gracia y exactamente el mismo chiste poniendo como sujeto una persona de un partido de derechas y al revés también le parece una ofensa y dice, no, esto no puede ser y demás. Por lo tanto, claro, cada persona tiene cosas que le llegan a ofender y cosas que le parece que se puede hacer comedia. ¿Qué pasa? Que lo que le puede parecer límite a uno no le parece límite a otro. Hay gente que le puede parecer hablar bien de política, hay gente que le puede parecer hablar bien de etnias, hay gente que le puede parecer bien hablar de incluso equipos de fútbol y hay gente que no quiere bromear con eso. Lo he dicho, depende de cada uno. Sí que es verdad, y ahora igual es la parte que repito, aunque no sea el mayor experto del mundo en comedia, sí igual es la más técnica y es explicar por qué ahora esto se produce más que antes. Y yo creo en realidad que la gente o la sociedad no es que nos hayamos vuelto gilipollas, igual antes ya lo éramos. ¿Qué sucede? Con tal de intentar transmitir verdad, y esto es algo que se utiliza en comedia para intentar llegar más al espectador, intentar incluso generar más risa, se juega mucho con la verdad. ¿Qué quiere decir? El problema es que, por ejemplo, cuando Robert Bodegas habla de gitanos, Pero ya no se pueden hacer chistes de gitanos, ¿vale? O sea, yo he trabajado mucho y trabajo de guionista en la tele y desde hace unos años, cada vez que alguien escribe un chiste de gitanos, pues llegaba una carta, sorprendentemente bien escrita, y pidiendo que no se hiciese eso más, ¿no? Y entonces ya no se hacen, ya es muy difícil. cuando Dani Mateo se suena los mocos con la bandera española, es muy probable, o es totalmente seguro, que ni Robert Bodegas, persona, tiene algo en contra de los gitanos, ni Dani Mateo, persona, tiene algo en contra de la bandera española. Pero ¿qué sucede? Los cómicos actualmente, desde que empezó a aparecer, sobre todo al menos en España, el tema del monólogo, del stand-up, como se llamaría en realidad, actuamos bajo nuestro nombre real. Pero el actuar bajo nuestro nombre real no quiere decir que contamos opiniones verdaderas o que contemos hechos reales. Sin embargo, se suele jugar mucho con esto. ¿Qué quiere decir? Yo, por ejemplo, cuando cuento un texto en un monólogo, en una actuación, sí que es verdad que a veces puedo contar incluso opiniones, cosas que me han pasado, anécdotas incluso de amigos, pero retocadas, por supuesto, para intentar generar más risa. Esto que hacemos los cómicos actualmente no se hace solo en comedia, se hace en muchos tipos de espectáculos. Yo comentaba, por ejemplo, que tampoco podemos esperar gran cosa a veces cuando hay gente que durante años no sabía si en el pressing catch, en la lucha libre, la gente se pegaba de verdad. Bien, pues ha habido una evolución en el mundo del espectáculo
como por ejemplo pueden ser tertulias futbolísticas, si por ejemplo hablamos del Chiringuito o hablamos incluso de tertulias de corazón como Sálvame, hay como una especie de reality en el cual se trata con personas que utilizan sus nombres reales, incluso se basan en situaciones y en hechos reales. Sin embargo, todo esto está manipulado para conseguir el máximo efecto posible. Por ejemplo, en una tertulia de fútbol, como puede ser el Chiringuito de Jugones, veréis que los periodistas exageran mucho su actitud. Por ejemplo, Tomás Roncero, Ciro López en su día, y luego en el día a día o en otros trabajos periodísticos no son así para nada. Por ejemplo, el caso de Ciro López, que llegó a ser, creo, agredido una vez, cuando estaba, me parece que era todavía en Punto Pelota, si no voy mal. Luego lo puedes ver en una tertulia como puede ser Colgador del Aro en YouTube, y su comportamiento es completamente diferente. ¿Qué quiere decir? Dentro de lo que cabe, Ciro López o Tomás Roncero, personaje de tertulia futbolística, Punto Pelota, etc., no es exactamente igual, o no es igual que el Ciro López persona o que Tomás Roncero persona. Lo mismo puede suceder en Sálvame, lo mismo puede suceder en programas como por ejemplo Pesadilla en la cocina, el programa de Chicote, donde incluso esto se ha denunciado. ¿Qué pasa? Que este jugar con realidad o con ficción hace que el espectador, que no tiene muy claro en el que se está jugando con ficción, aunque haya cierta situación de realidad, no diferencia esto. ¿Qué pasa? Que antiguamente un actor o un cómico hacía un papel, y si por ejemplo Charlie Chaplin hacía de Hitler en El Gran Dictador, en ningún momento nadie pensaba que Charlie Chaplin era nazi, por poner un ejemplo, ¿no? Aunque luego el desarrollo de la película cambia. ¿Qué pasa? Que si igual Charlie Chaplin actuase como nazi bajo su propio nombre, si hubiese ocurrido que un gran número de gente pensase que esa era la persona real, ¿no? Del actor, en este caso, Charles Chaplin o quien sea. Entonces, esto sí que es uno de los puntos más graves. Claro, se juega mezclando una ficción, como puede ser un gag, un sketch, o como puede ser un texto de monólogo, con la realidad, y esto puede llegar a confundir, llega a hacer que muchos espectadores o mucha gente que lo ve, y ahora va el siguiente punto, confunda esto con la realidad, y por eso hay esos ataques personales, sea Dani Mateo, sea incluso Ana Morgade, que le ha caído alguna hostia de rebote, dicho de paso, porque hizo algo muy parecido con lo de la bandera, sea Dani Mateo ahora o sea cualquier otro cómico, ¿no? Entonces eso sería otro punto, porque a su vez enlaza con lo siguiente, que es descontextualización. ¿Qué sucede? Hay mucha gente que incluso ha amenazado, ha criticado parte de estos momentos, estos gags, estos trozos, estos cortes de monólogos, cuando realmente igual ni han visto el monólogo completo, igual ni han visto el vídeo. O sea, yo estoy seguro que hay mucha gente que está diciendo Dani Mateo y hijo de puta, cuando en realidad ni siquiera han llegado a ver el gag o el sketch en el que se suenan los mocos. O se criticó mucho a Robert Bodegas por los chistes de gitanos, cuando en realidad el contexto de ese monólogo era bastante diferente. Lo que pasa es que igual Robert Bodegas se equivocó en utilizar de una forma tan explícita bajo su nombre, y por eso puede dar la sensación que él lo expresaba de verdad para gente que igual no está habituada al monólogo de stand-up. Al estar descontextualizado esos 2-3 minutos que eran, daba la sensación en el que era un cómico haciendo los chistes de gitanos que podía hacer en su día Arévalo, o como tenía un personaje Juan Muñoz de Cruz y Raya, solo que simplemente de una forma mucho más sarcástica, ¿no? Pero eso, tranquilos, tranquilos, que no voy a ser yo el que rompa esta tregua, ¿vale? Lo que sí he pensado es que yo no voy a hacer chistes de gitanos, pero sí he pensado que yo como payo puedo hacer chistes de payos, puedo reírme de las cositas que tenemos los payos, ¿no? Y entonces... Se criticó mucho a Robert Bodegas por los chistes de gitanos, cuando en realidad el contexto de ese monólogo era bastante diferente. Lo que pasa es que igual Robert Bodegas se equivocó en utilizar de una forma tan explícita bajo su nombre, y por eso puede dar la sensación que él lo expresaba de verdad para gente que igual no está habituada al monólogo de stand-up.
al estar descontextualizado, esos 2-3 minutos que eran, daba la sensación en el que era un cómico haciendo los chistes de gitanos que podía hacer en su día Arévalo, o como tenía un personaje, Juan Muñoz de Cruz y Raya, solo que simplemente de una forma mucho más sarcástica, ¿no? Como mucho más dañina. Por lo tanto, eso sería lo siguiente. Incluso en redes sociales se pueden coger cortes de imágenes, se manipulan textos. Esto a su vez da pie a otra cosa, es que no conocemos los mecanismos de la comedia, porque yo incluso, en cierto modo, trabajo semanalmente como cómico sin dominarlas al 100%, como os digo, imaginaos un espectador, no lo conocemos, no entendemos que hay unos límites del humor o de hacer un chiste o de hacer gracia o de intentar hacer gracia sobre algo que son individuales, que no se pueden generalizar, que dependen de la persona, de sus principios, de su educación, etc. Y está descontextualizado. Esto está cortado, está cogido igual 2 minutos de un monólogo como el de Robert Bodegas, que son 20 y pico minutos. Y que no tiene nada que ver, porque el monólogo de Robert Bodegas hablaba de los límites del humor, no hablaba de gitanos, claro. Otra cosa es que igual la elección de estos chistes, pues hombre, intentando impactar más, sea algo desafortunada. ¿Qué sucede? Y es uno de los grandes problemas que igual hay en redes sociales, es que opinamos de cosas que pueden ser muy serias, como política, como economía, como justicia, como derechos sociales, con el mismo conocimiento y con la misma forma con la que igual opinamos de fútbol. Por ejemplo, muchas veces opino de fútbol, me puede gustar más un equipo que otro, etcétera, pero yo no tengo un conocimiento técnico de fútbol. Yo he jugado en primera regional de fútbol sala y en torneos de estos sociales de equipos de empresa, o sea, no he llegado a más. Y sin embargo opino de fútbol. ¿Qué sucede? El fútbol al final ni va ni viene y es un poco un entretenimiento. Sin embargo, esta forma de opinar se ha extrapolado a cosas, se ha extrapolado a elementos o formas de vida que igual son mucho más importantes, ¿no? En cuanto al tema de la censura, y a su vez esto demuestra que en realidad hay mucha menos censura ahora que antes, y es algo que a la gente le cuesta entender. Sinceramente, según qué tipo de sátira política, según qué tipo de chistes sobre la Casa Real, por ejemplo, que se hace mucho ahora, sobre el presidente del gobierno, no es que se censurasen en los 80, es que eran impensables directamente. Igual alguno dirá, no, es que en la época de Franco había una revista que se llamaba La Codorniz y demás. Sí, habían cosas sueltas, pero yo creo que en la vida se han hecho tantos chistes o se ha criticado tanto la corona como ahora. Y seguramente a nivel político, a nivel de son tipos de estatus sociales o niveles sociales, se robaba lo mismo que ahora más. Lo que simplemente para empezar igual ni nos dábamos cuenta, ¿no? Yo recuerdo en los 80 programas de televisión, por decir un ejemplo, de niño había, La Trinca. La Trinca era un trío, era un terceto catalán de comedia, que además 2 de ellos han tenido mucho éxito, son los productores de Operación Triunfo, Tu cara me suena, etcétera, en el cual en todos los programas con los personajes hablaban del rey Juan Carlos, pero de una forma como muy amigable, ¿no? Como que casi querían a ver si conseguían que el rey Juan Carlos fuese a su programa. Los palos que le han caído en los últimos años al rey Juan Carlos, pues son innumerables. Por lo tanto, yo creo que al revés, el problema es que hay a veces problemas, decir que es un problema que no haya censura, es que prácticamente por Twitter opina cualquiera y tiene el mismo megáfono cualquier persona. O sea, el problema es que muchas veces no hay censura ninguna. Otra cosa es la ejecución de la ley Mordaza, pero es que cualquier persona puede escribir Dani Mateo, hijo de puta, te voy a matar. Y es una persona que igual, pues lo he dicho, es que ni ha visto el sketch, o ni ha visto el gato. O simplemente él lo hace como su propia provocación para llamar la atención, como se ha visto en algún programa de televisión. Sí que es verdad, y por último, para no dar la turra, porque al final este directo es un coñazo, como se hace muy largo, que es verdad que igual a los cómicos nos puede faltar cierto componente de autocrítica. Parece que si hacemos un chiste, si hacemos un sketch, si hacemos un monólogo, pues o hace gracia, o es que a la gente no le gusta el humor duro, o es que no me han pillado el chiste, o es que igual no les entienden el humor político, o es que la gente tiene la piel muy fina, etcétera. Igual a veces tenemos que entender que hay cosas que no hacen gracia, ¿vale? Y también, igual,
tenemos que entender nosotros también que existen unos límites individuales y que en todo el mundo o en cualquier persona existen simbolismos, o sea, existen elementos en los cuales tenemos igual en un pedestal o en un nivel superior, que para unas personas puede ser la bandera española, más patriota. Yo, por ejemplo, entiendo que se puede hacer humor sobre la bandera española, pero igual es que los cómicos creemos que no hay o que no debe haber límites en el humor porque es a lo que nos dedicamos y que muchas veces parte de nuestra comedia parte de anécdotas, incluso de traumas o de problemas que hemos tenido nosotros mismos. Por eso decimos que no hay que poner límites, porque es que igual nosotros somos gente que piensa que no debe haberlos, pero en otra persona sí que los puede haber. Lo dicho, yo creo que se puede hacer chistes sobre política, sobre la Casa Real, sobre la bandera española o sobre ciertos perfiles de personas que se hacen llamar patriotas, pero yo no soy anti-español ni me considero al revés. Yo soy una persona que, por ejemplo, llamadme facha si queréis, me he pillado cabreos monumentales, por ejemplo, cuando perdía la selección española de baloncesto, por decir un ejemplo, en los últimos años, semifinales, tal. Eso por un lado. También igual hay que hacer un poco de autocrítica porque igual los cómicos tenemos unos símbolos o tenemos unos fetiches diferentes a los de otras personas. Igual nosotros nos podemos reír de un partido político, nos podemos reír de una bandera que incluso es la nuestra, incluso yo la bandera española la siento completamente mía, pero igual a un cómico te mete por hablar de cómicos que hayan fallecido, desde Gil Español o un Bill Hicks o un George Carlin, y podemos decir, hostia, es que Bill Hicks no tenía gracia, era un borracho y era un drogadicto. Igual salta algún cómico fanático de Bill Hicks y dice, hostia, no te pases porque es la hostia, es una referencia mundial y demás. Pues también nosotros tenemos que entender que a cierta gente, pues un cómico en su día como Bill Hicks, seguramente alguno que está viendo este vídeo dice, ¿y quién coño es Bill Hicks? ¿Vale? O ¿quién coño es George Carlin? Igual Gil en España se conoce más. Pero simplemente eso, lo he dicho, hay que entender que límites del humor existen, que el problema es que igual no se tienen que poner límites, porque estos son individuales, por lo tanto una persona puede elegir o puede estar tranquilamente viendo cosas que le hagan gracia o que no, simplemente que igual si algo no le hace gracia pues tampoco es necesario amenazar de muerte al que lo está haciendo. Sí que hay que entender que actualmente, y no solo en comedia, se juega mucho mezclando la realidad con la ficción. Lo he dicho, nosotros actuamos con nuestros nombres personales muchas veces, muy pocas veces actuamos con seudónimos o actualmente muy pocas veces trabajamos cómicos de stand-up con nombres de personajes. No hacemos personajes, el personaje está basado en nosotros mismos. ¿Qué sucede? Que esto propicia que mucha gente confunda lo que estamos diciendo en un monólogo como si nos hubiese pasado de verdad o como sea nuestra opinión de verdad, ¿no? Lo dicho, sí que por favor, los que veis comedia y algo que os ofenda, intentad al máximo contextualizarla y no lanzar opiniones sobre cosas que ni tan siquiera igual conocemos. Yo lo he dicho, yo hoy mismo en mi perfil personal, yo soy bilingüe, hablo hoy en castellano, porque lógicamente hay más gente castellano parlante que catalano parlante, y mira, justo ahora me salta otro comentario de esta misma persona. Hay una persona que se ha indignado o que pensaba que yo haciendo un chiste de que hay un perfil de mallorquín que es castellano parlante y que de repente con un perro o con una persona mayor o a veces con un niño habla en mallorquín, él piensa que yo estaba criticando la lengua catalana, cuando yo en realidad también soy catalano parlante, ¿vale? Puc enviar tranquilamente xerrar mallorquí, pero en este caso hablo en castellano. Aunque igual hablando en castellano no tenga demasiado, prácticamente no tenga acento mallorquín. Y luego lo dicho, claro, esto hay que intentar no opinar de cosas pues que igual no tenemos tanto conocimiento, igual sí podemos opinar, pero no con tanta contundencia. Y sí que es cierto que igual los cómicos debemos entender en un momento dado que, oye, que esto igual no ha hecho gracia y que lo mismo hablábamos de fútbol, hablábamos de baloncesto, que un día un tío puede hacer un partido de mierda, pues nosotros hemos hecho un monólogo, hemos hecho un chiste
o hemos hecho un sketch de mierda. Simplemente eso. Ya no os doy más la paliza y no sé si he intentado o he conseguido, en este caso, decir algo de una forma un poco más analítica y un poco más sincera, más que simplemente los que no se ríen no tienen ni puta idea o los que se ríen son unos hijos de puta. Muchas gracias, un saludo.